Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hoy día vamos a reflexionar sobre un texto bíblico muy conocido para todos nosotros, pero a partir de ese texto bíblico yo quisiera hablar un poco de el tema de la libertad. Juan 3:16, la mayoría de ustedes lo conocen, ¿cierto? Así que busquen en su Biblia Juan 3:16. Bueno, tienen que tener ánimo para lo que viene después del culto. ¿Están con ánimo, cierto? O ya están pensando en el mote con huesillo. O están desilusionados porque no fue mote con huesillo, a lo mejor, puede ser, ¿eh? Bueno, pero vamos a reflexionar sobre Juan 3:16. Quiero explicarlo un poco porque hace 2 semanas atrás, nosotros con Grupo en Casa estuvimos pensando cómo poder hablar de la libertad, que significa lo que pensamos en esta fecha, ¿cierto? La independencia, la autonomía de una nación, salir del yugo europeo y tener la libertad que todos conocemos desde el punto de vista político. Hay toda una historia que ustedes conocen muy bien también, ¿cierto? Que tiene que ver con esta libertad de la patria, la independencia de la patria. Y hace unos días yo propuse un acróstico de una palabra que quiero compartir hoy día con ustedes a la luz de lo que es justamente la libertad. ¿Por qué? Porque efectivamente sí hay libertad o hay independencia en los pueblos, siempre hay alguien que es opresor y siempre hay alguien que trata de dar libertad. A veces esa idea de liberar a los pueblos surge de un amor por el pueblo, un amor por el lugar al cual pertenece, pero también a veces esa libertad también conlleva temas ideológicos, y por mucho que no queramos apartarlo de los temas ideológicos, también esos temas ideológicos están en la política y están en mucho de lo que leemos en la historia de Chile. Entonces la pregunta que me hacía antes de, hace 2 semanas atrás, ¿cómo puedes compartir el tema de la libertad? ¿De dónde surge el tema de la libertad? Que para nosotros debe ser importante. Y lo pensaba de la siguiente manera, que cuando celebramos el 18 de septiembre y nos recordamos que efectivamente hay un momento en que sí, no solo Chile, los pueblos de Latinoamérica vivieron una especie de libertad, esa libertad uno podría decir que no es completa, porque a veces es una libertad que nos permite como pueblo, como nación o como pueblos latinoamericanos, entender que en un momento tuvimos la independencia. Sin embargo, posterior a eso uno puede también ver que en términos políticos la libertad trae consigo también esclavitud, porque se instalan otros pensamientos, se instalan otra ideología y finalmente las personas no son libres completamente. Bueno, pero sí yo creo que por sobre esa libertad, cualquiera sea el país, hay una libertad que es trascendente y esa libertad es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Y esa libertad es la que quiero hablar, pero quiero hablar desde compartir a ustedes un acróstico que hice de un texto bíblico como el que ustedes van a leer conmigo, así que abra su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Tantas veces mencionado, conocido de memoria, pero puede ser que como ya lo conocemos tantas veces, a veces no percibamos lo que hay en su profundidad en este tema de la decisión de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno revisa Juan 3:16 y todo el capítulo que leyó nuestra hermana que estaba coordinando, uno se va dando cuenta que en este texto bíblico podríamos encontrar una palabra que identifique justamente esta decisión de Dios de enviar a su Hijo, de amarnos, de mostrar su amor. Y es la palabra amor, que es la que quiero hoy día yo compartir con ustedes. ¿Por qué amor? Porque alguien toma la decisión de mostrar a las criaturas lo
maravilloso de esa pasión, de ese amor. Uno a veces lo considera algo muy liviano, pero fíjense que interesante que la palabra amor o la decisión que tomó Dios de amarnos surge también de cosas muy interesantes que yo quiero recordar. Solo recordar en esta fecha de la libertad, y quiero hacer un acróstico de esta palabra amor para hablar justamente de este tema. Antes de la libertad, y esta libertad trascendental, ¿cierto?, que nos permite proyectarnos en el futuro, no se puede partir solo de la libertad sin hablar de amor. Hay alguien que tuvo pasión, hay alguien que tuvo amor por nosotros, alguien que de alguna manera tuvo que mostrar para nosotros esa pasión y ese amor, y tiene que ver con Dios. Entonces, la primera palabrita que quiero yo trabajar con ustedes tiene que ver con la actividad constante de Dios para revelarse al hombre. Fíjese que el hecho que usted y yo estemos acá sentados compartiendo no es algo que es fruto de la casualidad ni de la suerte. De hecho, la suerte no existe. Nosotros creemos firmemente que en algún momento de la historia Dios ha querido, y a través de la historia Dios ha querido activamente, ha querido mostrarse, querido relevarse, ha querido mostrarse al ser humano. Si hay algo en Dios, es que Dios ha dejado la pasividad fuera de su accionar. Dios de manera maravillosa, de manera extraordinaria, a través de los relatos bíblicos nos muestra cómo Él ha intentado, cada vez que el hombre trata de arrancar, el hombre trata de alejarse, de enajenarse de Él, Dios siempre busca la forma de atraerlo hacia su presencia. A eso yo le llamo la acción maravillosa de la revelación. Dios se ha revelado en la historia, y no solo en la historia de un pueblo y de una nación, porque a veces pretendemos nosotros cerrar esta revelación de Dios solo a la historia de una nación, pero Dios se ha revelado mucho más allá de la historia de una nación, mostrándose, revelándose para demostrarle al hombre cuánto le ama. Y es muy interesante, yo leía el libro de Oseas en el capítulo 11, cómo Oseas ocupa un lenguaje muy metafórico cuando dice: con cuerdas de amor los atraje hacia mí, con cuerdas de amor. Esta idea de que Dios busca la forma de acercarse a nosotros para mostrarnos quién Él es. Y aun cuando Él muestra ese amor activo a través de la historia, nosotros también entendemos que el hombre ha tratado de alejarse más de Dios. Y es muy interesante lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. La forma de hablar de Dios son diversas. No podemos encerrar a Dios en una manera. Dios, aunque usted quisiera que Dios le hablara de una manera, Dios siempre habla de formas diversas, y a través de la historia no ha dejado de mostrar ese diálogo con la humanidad. ¿Se acuerdan de ustedes cuando Adán entendió que estaba desnudo en el huerto y aparece en el relato y en el canto de Génesis esta figura que Dios caminaba y preguntaba: ¿dónde estás tú, Adán? Esa idea de Dios de caminar entre los hombres, especialmente entre su humanidad, para mostrar realmente quién es Él. Esa actividad de Dios no ha cesado hasta el día de hoy, y no va a cesar hasta que se culmine su plan perfecto para nosotros. Por lo tanto, esta primera palabra quiero que no la olvidemos. Dios, a través de la historia, ha hecho todos los esfuerzos, todo el intento por comunicarse con el ser humano. Aunque el ser humano no quiera escuchar a Dios, aunque el ser humano no quiera acercarse a Dios, Dios siempre va a tomar la iniciativa. Y aquí hay una verdad espiritual. La revelación de Dios no es propia del hombre, ni es propia del manejo del hombre, simplemente es el accionar de amor, amoroso, apasionado, de aquel Dios que decide relacionarse con su creación. La palabra del Señor dice: nosotros le amamos a Él, no porque sea una iniciativa propia,
sino porque Él nos amó primero. Y eso nos ubica en el lugar correcto. Nosotros a veces somos pretenciosos cuando decimos yo conocí al Señor, yo acepté al Señor, términos evangélicos que hemos usado para decir que un día el Dios de gracia, el Dios maravilloso, decidió acercarse a nosotros para mostrarnos cuán importantes somos para Él. A veces nosotros perdemos de vista lo importante que nosotros somos y valorados por Dios. Esta idea de que a veces soy pobre o soy rico y no sirvo para nada o no tengo para nada, hace simplemente, no hace a veces vivir una vida sin ser conscientes de que este Dios no está pendiente ni de cómo somos, ni de la estructura que tenemos, ni de la riqueza, ni de la pobreza, ni si somos mejores, somos peores. Dios de una u otra forma ha decidido mostrar su gran amor, activamente, cuando a veces el hombre de manera pasiva ha decidido caminar contrario a este Dios. Hay un amigo que se llama Alejandro Barrera, siempre lo menciono porque sus frases a mí me impactan. Yo trabajé muchos años con jóvenes, cuando los llevábamos a los campamentos, él siempre decía que mientras más Dios se revela con B corta, el hombre más se revela con B larga. Mientras Dios más muestra su amor activamente a través de distintas historias, a través de distintos símbolos en la Escritura, para decirle al hombre lo cuán importante es para él, el hombre de una u otra manera quiere rebelarse con B larga, ir en contra de lo que él ha hecho. Y eso es muy interesante. Juan dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. O sea, esta pretensión de que nosotros podemos controlar la revelación de Dios y disponer de ella es algo muy pretencioso. Fíjese que aun cuando conocemos algo de Dios por la Escritura, sigue siendo Dios un misterio que no lo vamos a alcanzar a comprender. Yo decía en algunos domingos anteriores que a veces nosotros queremos que Dios actúe frente en los parámetros que nosotros queremos que se mueva. Y me acuerdo siempre de Esteban frente a los líderes religiosos que le dice, Dios no habita en templos hechos de manos, Dios es más que este templo. A veces la revelación acompaña nuestra propia historia, aún antes de que nosotros llegamos a entender su gran amor. ¿Usted ha pensado cuántas veces en el pasado ha vivido tantas situaciones de las cuales Dios lo ha librado? ¿Usted ha pensado que en el pasado, aunque usted no conociera a Dios, Dios buscó la forma de estrechar los caminos para que usted pudiera conocer este amor maravilloso de Él? Uno mira hacia atrás y dice, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos retiró el Señor? ¿De dónde Él empezó a actuar en nuestras propias vidas? Nosotros siempre hablamos del presente, pero cuando Dios se comunica y se revela activamente en la historia, esa historia no tiene que ver solo con su presente, sino tiene que ver con también el pasado. Cómo Dios en el pasado buscó la forma de comunicarle a usted que usted era importante para Él. Dios trata de mostrar su amor, trata de mostrar esta pasión por nosotros. Esa actividad de Dios, hermanos queridos, no les sorprenda, no ha cesado y seguirá en esa actividad reveladora mostrándose de día en día. Y aun cuando pareciera que conocemos algo de ese Señor, de ese Dios, aún sigue siendo todo un misterio. Sigue siendo un misterio, sin embargo podemos entender que en esa actividad hay pasión, en esa actividad de Dios hay amor. Y esto me lleva a mi segunda palabra, porque si esa actividad reveladora de Dios, esa actividad maravillosa de Dios de comunicar algo de Él para nosotros, para que podamos entenderlo a través de los símbolos, a través de la historia, a través de los personajes. También esa actividad reveladora nos muestra que en su acción Dios trata de mostrarnos su misericordia. Misericordia que hace a este Dios extraordinario. Porque si uno saca su hojita para evaluarse, uno podría decir, ¿qué estamos haciendo acá? Ninguno de nosotros califica
desde la perspectiva de lo perfecto y de la religión. Simplemente estamos acá, hermanos queridos, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Por eso la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque de lo contrario actuaría su ira. Cuando Dios nos mira, no nos mira desde la ira, nos mira a través de la cruz, y a través de la cruz se encuentra el sacrificio perfecto para volver a amarnos y abrazar su creación. Por eso cuando analizamos el sacrificio de Cristo es el Cordero inmolado perfecto, el sacrificio perfecto. El sacrificio de Cristo está ahí en la cruz, todos nuestros pecados, ahí estoy yo crucificado, pero solamente alguien ocupó mi lugar. El lugar que me correspondía a mí y el lugar que le correspondía a usted, lo ocupó Jesucristo. Y ahí está esta palabra misericordia. El corazón de Dios, la pasión de Dios frente a nuestra miseria. Es muy difícil que nosotros alcancemos a entender a Dios si no hemos sido verdaderamente libres. Porque si de algo Dios nos va a libertar en esta misericordia es de la esclavitud del pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. No teníamos ninguna posibilidad para poder relacionarnos con este Señor. Por eso el libro de los Hechos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Él es el puente que nos muestra esta misericordia, esta pasión de Dios. Siempre me acuerdo de este pasaje de Oseas capítulo 11 que habla sobre la pasión hacia Efraín. ¿Cómo podré yo destruirte, oh Efraín? Mi corazón, dice Dios, se inflama de compasión y de pasión por ti. Nuestra miseria o nuestras obras o nuestras buenas conductas no convencen a Dios que nos ame más. Dios nos ama porque nos ama. Es su decisión y su misericordia se ha establecido, se ha manifestado en esta relación o en esta forma activa de su revelación. Su misericordia se ha ido mostrando cada día en nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Esa misericordia de Dios no considera nuestro pecado, no evalúa nuestra condición, simplemente Dios ha decidido mostrarla por amor a nosotros. Esa misericordia me lleva a mi tercera palabrita que está en este acróstico de amor, que tiene que ver con el olvido de nuestras transgresiones. Hay personas que aún entendiendo que Cristo murió en la cruz, siguen culpándose del pecado que han cometido en el pasado. Hay otros que cuando se enferman, por ejemplo, o se enferman sus familiares, buscan en la familia hacia atrás quién pecó, como los judíos. O simplemente a veces en el presente todavía siguen sintiendo que no son dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero hay algo maravilloso en la misericordia de Dios, hermanos queridos. Hay algo extraordinario como lo manifiesta el profeta Isaías en el capítulo 43, 25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Y dice Dios, y nunca más me acordaré de tu pecado. Esa es la gran diferencia de esta comunicación o de esta actividad de Dios de mostrar su misericordia. Que a diferencia de nosotros somos más rencorosos. Cuando decimos te perdono, a la semana si podemos encararlo, lo recordamos nuevamente. Pero llévelo al ámbito de la fe. Nosotros todavía nos seguimos castigando a veces por lo que hacemos. Vivimos con el látigo, este látigo que nos castiga porque pensamos que el cuerpo debe sufrir. De hecho, religiosamente hay confesiones religiosas que castigan su cuerpo y la maltratan
no cortándose el pelo, no haciendo una serie de actividades religiosas, porque el cuerpo tiene que sufrir. Esta idea de la materia apartada del espíritu. Todo lo que es materia es pecado. Solo lo espiritual es importante. Y existe esta idea de castigarnos porque somos pecadores. ¿Y qué dice la Biblia respecto al sacrificio de Cristo? Que en el libro de Hebreos dice que el sacrificio de Cristo es eficaz uno y para siempre. No hay más sacrificio. Ya hubo un cordero inmolado, ya hubo un Mesías, ya hubo un Jesús. Cada vez que nosotros vivimos culpándonos de aquellas cosas que parecieran que son malas en nuestras vidas, lo que hacemos es reducir la obra de Cristo a nada. Y qué interesante, mire, a diferencia de nosotros que no podemos olvidar, dice el Señor en el libro de Jeremías, el profeta le dice, perdonaré sus errores y no me acordaré nunca más de sus pecados. Dios, en su maravillosa revelación, en su actividad constante para mostrarnos su amor y su abrazo, muestra su misericordia de distintas maneras. Usted puede nombrar una serie de hechos de su vida donde Dios ha renovado su misericordia cada mañana. Pero junto con esa misericordia, hermanos amados, no podemos dejar de pensar en esto. Dejemos de culparnos, porque de lo contrario viviremos siempre una fe sujeta a aquellas cosas que para Dios a veces no son importantes. Para Dios, Él nos perdonó una vez y para siempre. Amén. Y la última palabrita, si Él olvida, si Él manifiesta su misericordia, si Él activamente me quiere abrazar y yo no quiero, me revelo a esa posibilidad del abrazo, de la pasión de Dios, todo conlleva que este Dios no es un Dios como plantea los agnósticos que dicen que Dios creó al ser humano y después se mandó a cambiar y dejó la creación botada. Y lo mira desde la eternidad y que el ser humano se la tiene que arreglar como quiere. Lejos de ese pensamiento, Dios ha decidido relacionarse con nosotros. Y esa es la última palabra que quiero mencionar. La relación de Dios con su humanidad. ¿Dónde estás tú, Adán? Es la pregunta de un Dios que se quiere acercar, que quiere comunicarse, que quiere dialogar con su creación. Por eso el sacrificio de Cristo que nos da libertad y nos saca de la esclavitud del pecado es importante. Porque si la única manera de restaurar la relación con Dios no es la religión, no es la alianza cristiana y misionera, es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por amor a nosotros. Esa sangre de Cristo nos redimió, nos limpió, nos restauró. Es la sangre que nos presenta ante Dios, que se mueve en su actividad reveladora con amor, con pasión. Nos presenta ante Él como alguien sin pecado para que volvamos a recobrar la relación maravillosa y amorosa que Dios quiere tener con nosotros. ¿Saben ustedes cómo mostraban antiguamente las religiones a Dios, a la gente? Con grandes templos y grandes torres, porque ese Dios había que temerle. Era un Dios temible. La gente se asustaba ante el temor de ese Dios, que era tan lejano para algunos. Pero lejos de eso, Dios ha decidido acercarse a su creación para caminar con su creación. Mire qué interesante. Jesús dijo, me voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque dejaré con ustedes, ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y qué hará el Consolador? ¿Qué hará el Consolador? Él les enseñará todas las cosas y estará con vosotros, dice otro versículo, hasta el fin del mundo. Caminaré entre ustedes. Es maravilloso. No solo entre ustedes, caminaré
¿De dónde? En nosotros está el Espíritu Santo. Mire qué hermoso esta imagen del que Dios camina con nosotros. Cuando pecamos, ¿quién nos redarguye? El Padre a través de su Espíritu. Amorosamente nos corrige. Cuando usted está débil, cuando está cansado, cuando está agotado, ¿quién viene a traer nueva fuerza a su espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No hay acción más maravillosa y liberadora de Dios que el deseo de nuestro Padre Celestial de acercarse a nosotros a pesar de cómo somos a veces nosotros. A pesar de que a veces nosotros nos evaluamos como alguien que no tenemos ni la capacidad de poder relacionarnos con Dios. Dios no mira ni su clase social, no mira ni su pecado. Dios solo quiere relacionarse a través de su Hijo y a través de su Espíritu con nosotros. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué dice Juan en el capítulo 1? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo no creo que un padre deje a su hijo abandonado. Lo que busca un padre de una u otra manera, acompañarlo en su crecimiento, relacionarse con él, amorosamente acompañarle, aun cuando a veces nosotros podemos cometer errores. Sin embargo, la pasión de un padre, si tiene que dejar de comer porque su hijo coma, lo hace. Si tiene que dejar de comprarse algo porque su hijo lo tenga, lo deja de comprar. Porque la relación de este Padre Celestial con nosotros involucra también que todos los beneficios del Padre, como lo dice Efesios, hoy día los podamos disfrutar nosotros. Acuérdese que nosotros fuimos adoptados. Como estábamos destituidos de la gloria de Dios, Dios con cuerdas de amor nos atrajo y ahora nos hace que esos beneficios de la eternidad y de la salvación, usted y yo los podamos disfrutar. Pero mire qué interesante, lo dije delante recordando a mi amigo Alejandro Barrera, mientras Dios más se revela con B corta, el hombre más se revela con B larga. Dios se quiere relacionar con nosotros y nosotros a veces nos comportamos indiferente ante el Señor. Pero pastor, me decía un hermano, ¿cómo voy a parar una hora del día a orar? Tengo tanto que hacer. Porque también hemos construido modelos, instrumentos para atrapar a Dios que cuando nos relacionamos con Él, lo relacionamos a un momento histórico. Dios no está un minuto con usted, Dios está todo el día con usted. ¿Y por qué no en el día dialogar con el Padre, con el papá? Papito, aquí está Ricardito, papito, como soy. No miren lo podrido de Ricardito, Señor. Mira lo otro, Señor. Pero todo a veces lo llevamos al tema de la iglesia. Iglesia. Dios más que la iglesia. Dios es más que la iglesia. ¿Quién cuida de nosotros durante la noche en el descanso? Nuestro Señor. Mientras usted descansa y se pierde del mundo, su Dios está en actividad, trabajando para poder mostrarnos su gran amor en cada minuto, cada segundo. A diferencia de nosotros, de que rompemos las relaciones humanas simplemente por prejuicios, por pensamientos que a veces nos llevan incluso a odiar a las personas, la diferencia este Dios con nosotros es que Él, a pesar de eso, está dispuesto a dialogar con nosotros. Lo hace a través de su palabra y lo hace de distintas maneras. Cuando un hermano, cuando una persona viene o dice algo, o te levanta los brazos, o te anima, o te consuela, no vea a una persona, vea a Dios actuando a través de esa persona. O sea, no podemos atrapar a Dios en esta actividad.
No lo podemos encerrar. Dios es más que lo que a veces nosotros conocemos y estructuramos nuestra mente. Porque esa pasión de Dios, ese amor de Dios va a llevar a Dios a tomar todos los caminos para poder achicarnos la brecha y llevarnos al lugar que Él quiere, que es conocer cuán grande ha sido su amor a través de la historia. Y usted me dirá, pastor, pero ya estamos terminando la historia, quiero decirle que aún así, todo lo que viene hacia el futuro, seguirá Dios activamente mostrando su amor para con nosotros. Que aún siendo pecadores, dice la Escritura, Dios no consideró eso para alejarnos, todo lo contrario, sino que el abrazo maravilloso a su creación fue la cruz de Cristo. Y esa cruz sigue vigente hasta el día de hoy. El desafío para nosotros en este acróstico, activamente se ha manifestado Dios, su misericordia manifestada de distintas maneras a través de la historia, conscientes de que Él ha olvidado nuestras transgresiones y no se acordará nunca más de nuestros pecados, pero a la vez conscientes de que Él, aunque yo no quiera relacionarme con Él, Él quiere relacionarse conmigo y va a buscar todos los caminos para mostrarme esa relación. A esto yo le llamo la libertad. ¿Sabe por qué? Porque si no hay amor, no hay libertad. Si primero alguien no tiene pasión por nosotros, no hay libertad. Por más que un prócer de la historia nos liberte como nación, hay una libertad mayor que es la de Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la libertad trascendente, que no está pensada en el presente solamente, sino que está en una proyección hacia el futuro. Lo que hoy día, ese futuro que es maravilloso porque un Cristo lo ha preparado, esas moradas que Cristo va a preparar, debe afectar también nuestro presente, lo debe modificar. Es ahí donde se produce la verdadera libertad. Si el Hijo del Hombre os libertares, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cómo responderemos nosotros a esa palabrita que aparece en Juan 3:16? Porque de tal manera, tremendo, no hay nada que encierre el amor de Dios a algo preciso. Amó Dios a este mundo. Y la manifestación gloriosa de ese amor es que entregó a su Hijo unigénito. ¿Cómo responderemos a este amor? Hermanos queridos, termino diciendo, ¿usted se siente libre en Cristo? ¿Siente que esta palabra amor ha atravesado la historia de su vida? Mostrándole cada día lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca nos olvidemos de esta acción de Dios maravillosa. Que Dios nos bendiga. ¿Oramos al Señor? Incline su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, si tuviéramos que expresar algunas palabras respecto a lo que sentimos en nuestro corazón, debemos ser muy honestos delante de ti. No sabemos cómo agradecerte lo que has hecho por nosotros. Es más, Señor, nos faltan palabras para expresar lo que hay en nuestro corazón cuando nos damos cuenta de dónde nos sacaste, de dónde nos rescataste, de las cosas que nos libraste durante nuestra propia historia, Señor. Pero que es bueno recordar que el principio de una liberación debe ser el amor como tú lo hiciste, Señor, mostrando tu gran amor a través de la historia y a través de nuestra historia en el presente, para mostrarnos tu gran fidelidad. Aunque a veces nosotros somos infieles, un atributo tuyo es que nunca tú dejas de ser fiel. Y aunque nosotros a veces nos rebelemos en contra tuya, un atributo tuyo, Señor, es que tú te sigues revelando para darnos a conocer el gran amor, esa pasión que sientes por nosotros. Gracias por tu palabra. Que la libertad que hemos disfrutado, que hemos recibido, sea la libertad que también proclamemos para que otros puedan ser verdaderamente libres a través de Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos
en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén.